Buenas, este es el último vídeo sobre el tema 3 que trata de mecanismos de evaluación de inversiones. En este vídeo nos vamos a centrar en el otro gran método para evaluar las inversiones, que es la tasa interna de retorno. Si os recordáis, hemos visto otros métodos en general, luego nos hemos centrado en el BAN, y que es el que más se usa actualmente, y el segundo que más se usa es también la TIR. Entonces, como siempre en los capítulos, me gusta recordaros, leeros el libro. Este tema está basado en el capítulo 9 del libro que usamos para esta asignatura. En este vídeo, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver qué es la TIR, cómo se calcula, las ventajas y problemas de la TIR y cómo se han definido las TIRs modificadas para resolver algunos de los problemas que veremos anteriormente. Entonces, ¿qué es la TIR? La TIR es la tasa de descuento que hace que la función del valor del BAN del proyecto tome el valor cero. Si os acordáis, en el vídeo anterior vimos cómo se calculaba el BAN y veamos que para distintas tasas de descuento de los flujos de caja futuro, eso nos daban distintos valores de BAN y veíamos la curva que se llama el perfil del BAN. Y veíamos que esa curva cortaba normalmente, no tiene por qué siempre, pero normalmente cortaba al eje de las X. Bueno, pues la tasa de descuento que hace que el BAN sea cero, esa es la TIR. Esta es muy empleada porque es muy intuitiva y otra de las ventajas que tiene es que no necesitas definirte una tasa de descuento que no deja de ser algo un poco subjetivo que defines a la hora de la evaluación de la inversión. Entonces simplemente vas calculando y calculas justo esa tasa de retorno. ¿Cómo se calcula exactamente? Pues aquí lo veis. Básicamente ahí tenéis la fórmula del BAN, que ya la vimos, que es la inversión inicial, el flujo de caja cero, que ese es un valor negativo porque por lo general yo tengo que poner dinero, y luego los otros sumandos son los valores actuales de todas y cada uno de los flujos de caja futuro. Y ahí utilizamos una tasa de descuento que lo llamamos R. Bueno, pues si particularizamos esa fórmula del BAN para que el BAN valga justo cero y sustituimos la R por el TIR, ¿vale? Esa tasa de descuento es la que se llama TIR, que como veis hace que el BAN sea igual a cero, es decir, que el valor actual de todos los flujos de caja futuro, al descontarlo a esa tasa, su valor sea justo igual al valor de la inversión inicial. Y si os dais cuenta, esto es una ecuación que depende del número de años, pues está elevado a n, depende de la TIR elevado a n, con lo cual no se puede hacer a mano y vamos a necesitar o bien una calculadora o bien Excel, pero veremos en los ejercicios cómo se realiza esto. Este gráfico ya lo vimos en el vídeo del BAN, pero para mí es importante volverlo a repasar. Como os dije anteriormente, lo primero que hay que hacer una vez que tenemos un gráfico delante es qué se está representando en los ejes. En el eje de las X nos están representando las distintas tasas de descuento. La tasa que uso para calcular los valores actuales de esos flujos de caja futuro para calcular su valor a día de hoy. Si, como os explicaba, si la tasa es muy alta, el 30%, por ejemplo, estos valores futuros, cuando me los llevo al presente, como los descuento con una tasa muy alta, su valor presente es muy bajito. Y entonces la suma no me sirve para compensar la inversión inicial. Y por eso los BAN suelen ser negativos a tasas altas. Mientras que cuando la tasa es muy chiquitita, los valores actuales de esos flujos, como lo descuento muy poquito, los valores actuales son altos y la suma sí que compensa la inversión inicial y por eso los BANs suelen ser negativos. Bueno, pues en esa curva hay un valor específico de la tasa de descuento que hace que el BAN sea cero, que corte el eje de las X. Esa tasa de descuento es lo que se llama la TIR. Y es la que nos da una idea de, a ese valor de descuento, el valor actual de todos los flujos futuros compensa exactamente la inversión inicial que tengo que hacer. Entonces, una vez que hemos entendido un poco qué es la TIR, vamos a analizar si cumple las características fundamentales que dijimos que tenía que cumplir un mecanismo para valorar las inversiones. ¿Tiene en cuenta el valor temporal del dinero? Pues sí, ya hemos visto que descontamos los valores futuros y nos los llevamos al valor actual, con lo cual sí que tiene en cuenta el valor temporal del dinero.
¿Tiene en cuenta el riesgo? También, porque la tasa de descuento que empleamos va a estar en función del tipo del proyecto, del riesgo que sea, de lo estratégico, o sea que implícitamente sí que tiene en cuenta el riesgo. ¿Nos indica el valor incremental generado? Pues no es tan explícito como nos lo hacía el BAN, que estaba claro el valor, pero sí que cuanto más estemos por encima del TIR, más valor va a generar el proyecto. Y luego es fácil de entender, claro, con un único valor e inmediatamente nos va a explicar la rentabilidad de la inversión o no. ¿Vale? Entonces, una vez visto esto, pues, ¿qué ventajas tienes? Pues que se resume todo el proyecto en una única tasa de interés que es bastante intuitiva de entender. Es una manera sencilla de comunicar el valor de un proyecto y además, si es elevada, no hace falta estimar el retorno requerido, porque ya eso es evidente qué decisión hay que tomar en ella. ¿Vale? ¿Y qué problemas tiene? Pues los problemas fundamentales de la TIR son los flujos de caja no convencionales. Si os dais cuenta, hasta ahora hemos analizado proyectos en los cuales tengo una inversión inicial que es negativa y todos los flujos de caja futuros son positivos, pero hay algunos tipos de proyectos en los cuales, por ejemplo, una mina o una central eléctrica o algo de ese tipo, haces una inversión, la explotas durante muchos años, pero cuando vas a finalizar el negocio, te obligan a desmantelar lo que has hecho, te obligan a cubrir la mina. Pues eso quiere decir que al final del proyecto hay otro flujo negativo, con lo cual en esas circunstancias no funciona bien el TIR. Veremos un ejemplo luego. Y luego tampoco funciona bien para proyectos en los cuales yo tengo dos proyectos que son excluyentes, tengo que decidir si elijo uno o elijo el otro. En ese caso tampoco funciona bien el TIR y veremos un ejemplo. Y luego uno de los problemas graves de la TIR es que, si os dais cuenta, cuando descontamos los flujos de caja futuro, los descontamos siempre a la misma tasa, a la tasa TIR. Y esto a veces es posible, pero a veces no es posible. Entonces, esto es uno de los problemas que pueden surgir. Por ejemplo, imagínate que a mí un proyecto me genera flujos de caja, pero esos flujos de caja, en vez de invertirlos en este proyecto que es muy rentable, los invierto en otro que es menos rentable, o los uso para pagar dividendos. Ahí ya no estoy reinvirtiendo a la tasa de TIR. Esto es uno de los problemas que tiene la TIR. ¿Vale? Una vez visto esto, vamos a explorar un poquito más el concepto de los flujos de caja no convencionales. Como os he explicado ahí veis los flujos de caja de esta inversión, que hay que invertir 90.000 al año, me genera 132 el primer año, 100.000 el segundo año, pero el tercer año tengo que volver a gastarme 150.000 euros. Entonces, ¿merece la pena o no merece la pena? Si calculamos el TIR, o sea, ahí tenéis el perfil del BAN. Para cada una de las tasas vamos viendo el valor del BAN, que esto ya lo hemos visto más veces, pero aquí, si os dais cuenta, no corta en un único punto. Debido a las características de los flujos de caja que no son convencionales, corta en varios puntos. ¿Cuál es el valor adecuado? ¿Cómo podemos interpretarlo aquí? Por eso aquí la TIR no funciona adecuadamente. Otro de los ejemplos, como os he dicho, es: solo tienes capital para poder abordar uno de los proyectos y puedes elegir entre uno de estos dos. ¿Cuál de ellos elegirías? ¿Vale? Esa es la decisión que tienes que tomar. Pues si usáramos la TIR, aquí a la izquierda podéis verlo, hemos calculado la TIR para el primer proyecto y la TIR para el segundo. Vemos que la TIR es mayor para el proyecto A, mientras que en el proyecto B la TIR es menor, ¿vale? Con lo cual, si usáramos la TIR, pensaríamos que es mejor el proyecto A. Sin embargo, si os dais cuenta, para distintos valores de la tasa de descuento, un proyecto tiene mayor BAN que el otro, mientras que cuando me voy a otros valores es al revés, es uno el que tiene mayor BAN que el otro. Entonces, solo con la TIR no me es suficiente para poder decidir cuál es el mejor proyecto. Si veis ahí hay un punto que se llama el punto de cruce o el crossover point, ¿vale? Entonces, hacia la izquierda tiene mejor BAN el proyecto B, mientras que hacia la derecha tiene mejor BAN el proyecto A. Entonces, lo que el BAN sí que me permite comparar los dos proyectos y ver cuál merece la pena, la TIR no me da información suficiente. Para resolver estos problemas aparece el concepto de TIR modificado. Y existen tres tipos de TIR modificado. Uno es
El TIR modificado descuento. Si os dais cuenta, el problema era con los flujos no convencionales en donde había flujos negativos en el futuro. Pues este TIR modificado lo que hace es esos TIRs, esos flujos de caja negativos que ocurren en el futuro, los descuento, me los llevo al valor actual al principio y se los sumo a la inversión inicial. De esta manera vuelvo a tener un flujo de caja negativo al principio, mientras que todos los futuros son positivos, ¿vale? La otra manera es un poco al revés, es, vale, pues dejo la inversión inicial la dejo en donde está, pero todos los demás flujos futuros, sean positivos o negativos, me los llevo hasta el final del proyecto. Los reinvierto a una tasa constante o a tasas distintas y me los llevo al final del proyecto. De esa manera tengo una inversión, un flujo de caja negativo al principio y un flujo de caja positivo al final, y puedo volver a calcular el TIR. O la última, que es una mixta, que es la mezcla de las anteriores. Cojo los flujos de caja negativos futuros y calculo el valor actual y me lo llevo al principio, y ahí puedo sumar todos los negativos, y los restos que son positivos, el resto de los flujos de caja, me los llevo al futuro y calculo su valor futuro. Y ya con estos dos calculo el TIR final del proyecto. Bueno, pues estos son los conceptos que quería compartir con vosotros en este último vídeo del tema 3.